Imagina que eres el primer investigador asignado al caso de una mujer embarazada que fue atacada en la madrugada dentro de su propia casa en un vecindario tranquilo, de esos donde rara vez pasa algo malo, mientras convenientemente su esposo había salido al gimnasio. Al llegar al hospital al que la llevaron, todo está crítico y los médicos luchan por salvarle la vida, aunque es una batalla perdida. En medio de todo este caos te presentan al esposo, que se ve genuinamente destrozado. Mientras lo entrevistas, él te cuenta que salió temprano a hacer ejercicio y regresó para encontrarse la peor escena de su vida. Pero no todos los detalles de su historia hacen sentido. Tu entrenamiento y tu experiencia suenan todas las alarmas en tu cabeza, pero no hay algo claro y contundente que te indique que el que está frente a ti es el culpable. Pues eso fue justo lo que le pasó al detective Pete Perkins cuando llegó al hospital metodista en Indianápolis, en donde los médicos intentaron sin éxito salvar la vida de Amanda Blackburn. Su esposo Davey reportó el ataque, pero convenientemente él estaba fuera cuando ocurrió. Perkins lo tenía claro: cuando una mujer es atacada en su propio hogar, es mucho más probable que el agresor sea el esposo que un extraño, y perder esto de vista puede sesgar la investigación. Pero descartar otras opciones puede darle tiempo y ventaja al verdadero criminal. ¿Estaría en lo cierto el instinto del agente Perkins? ¿Estaba frente a un asesino despiadado o frente a un esposo en duelo? ¿Alguien más entró en esa casa justo cuando Davey salió solo por unas horas? ¿Cuál sería la pieza que revelaría lo que realmente pasó? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Amanda Blackburn. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto, porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchas gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la sensación de seguridad en nuestro propio hogar puede ser solamente una ilusión frágil que se rompe en un segundo por un descuido insignificante. También es un relato que nos hace cuestionar si realmente conocemos a quienes nos rodean y cómo ante una tragedia indescriptible el ojo público puede ser tan cruel como el crimen mismo. Ya me darás tu opinión al final en los comentarios. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una botanita, un refresquito, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. Nuestra historia comienza la mañana del martes 10 de noviembre del 2015 en la ciudad de Indianápolis, en Indiana. Indianápolis es conocida como la encrucijada de América, un lugar donde muchas rutas se cruzan y donde se respira una hospitalidad de pueblo pequeño a pesar de ser una gran urbe. En el tranquilo vecindario de Sunnyfield Court, la vida parecía seguir su curso normal, pero dentro de la casa marcada con el número 2812, el horror estaba a punto de ser descubierto. A eso de las 8:22 de la mañana, una llamada frenética entró a la línea de emergencias del 911. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre joven, ahogada por el pánico, pedía ayuda desesperadamente. El hombre era Davey Blackburn, un pastor local de unos 30 años que acababa de regresar del gimnasio. Mi esposa se ha desplomado. Hay sangre por todos lados. Parece que todavía respira, le decía Davey al operador mientras trataba de procesar la escena que tenía frente a sus ojos. Lo primero que pensó Davey en su estado de shock fue que Amanda, su esposa, que tenía 28 años, había sufrido un desmayo debido a su embarazo. Tenía más o menos 3 meses de embarazada, y que al caer una escalera decorativa que estaba en la sala le había golpeado la cabeza. Pero la realidad era mucho más siniestra. De inmediato el operador del 911 mandó policías y paramédicos a la escena.
Al llegar los oficiales que respondieron al lugar se encontraron con una escena que les detuvo el pulso por un segundo. Amanda Blackburn estaba en el suelo de la sala, boca abajo y en medio de un charco de sangre. Estaba parcialmente desnuda. Su camisa había sido levantada por sobre su cabeza y su ropa interior estaba a un lado, lo que sugería un ataque violento y posiblemente un intento de agresión sexual. Afortunadamente, el pequeño Weston, el hijo de Davy y Amanda, fue encontrado ileso en su cuna en el segundo piso. Él había estado ajeno a la pesadilla que acababa de ocurrir apenas unos cuantos metros abajo de donde estaba. Y de seguro, para estas alturas ya te estás preguntando, ¿quiénes son Amanda y Davy Blackburn, Luis? ¿Por qué alguien querría hacerle daño a una joven pareja con un hijo chiquito y otro en camino? ¿Era un ataque planeado o fue un robo que salió mal? Y yo, que para eso estoy aquí, te platico quiénes son estos personajes, empezando por Amanda, pues realmente ella es el alma de nuestra historia. Amanda Grace Byers nació el 31 de julio de 1987 en Muskegon, Michigan. Creció en una familia profundamente cristiana. Su papá, Phil Byers, era pastor, y quienes la conocieron la describen como una joven vibrante, independiente y con una sonrisa que podría iluminar cualquier cuarto. Amanda tenía un talento especial para ver la belleza en donde otros veían basura. Le encantaba restaurar muebles viejos para un negocio que tenía que se llamaba Weathered Willow, y su filosofía también aplicaba a las personas, creyendo que nadie estaba echado a perder para Dios. En el 2005, mientras estaba estudiando en la Universidad Cristiana de Pensacola, en Florida, entre su hermana y el novio de su hermana le organizaron unas citas ciegas con un chavo llamado Davy. Su hermana ya se imaginaba que Amanda y Davy se gustarían, pero nunca se imaginó a qué grado. Davy Blackburn nació el 2 de noviembre de 1985 en la ciudad de Tuscaloosa, Alabama, y en su caso aplica perfecto el dicho que dice que de tal palo, tal astilla. Verás, Davy creció en un hogar donde la fe no era solo un concepto de domingo, sino el centro de todo, pues su papá era el pastor de la iglesia Brookview Wesleyan, esto en Birmingham, Alabama. Durante su juventud, Davy fue el típico muchacho carismático y movido. Estudió primero la preparatoria en Tuscaloosa County y luego se cambió a Shadows Valley High School, cuando a su papá le había tocado mudarse por su trabajo en la iglesia. Davy no solo heredó la fe, sino también una personalidad magnética y una sonrisa que, según quienes lo conocían, te invitaba a acercarte a él y hacerte sentir en confianza de inmediato. Habilidades esenciales para quien dirige toda una comunidad. Buscando su propio camino dentro del ministerio, Davy se mudó a Carolina del Sur para estudiar en el Southern Wesleyan University, de donde se graduó con una licenciatura en religión y comunicación de medios. Fue en esa etapa universitaria donde fortaleció su amistad con su brother del alma, un cuate llamado Gavin, quien curiosamente sería en parte el responsable de que nuestro protagonista conociera el amor de su vida. En cuanto a sus gustos y hobbies, Davy siempre fue fanático del ejercicio y la vida saludable, algo que mantuvo incluso años después asistiendo fielmente al gimnasio. Él acudía al gimnasio LA Fitness, pero lo que realmente le apasionaba era la música cristiana contemporánea, y fue precisamente esa afición la que marcó el inicio de su historia con Amanda. Por ahí de octubre del 2005, Gavin, que en ese entonces andaba de novio con Amber, la hermana de Amanda, les armó unas citas ciegas para ir a ver a la banda Hawk Nelson, una banda de música cristiana contemporánea súper popular a principios del milenio. Para que te des una idea de qué tan populares eran en aquel entonces, te puedo contar que incluso personas que no crecieron en entornos religiosos se consideraban fans de su música. La química fue instantánea y les gustó tanto su primera cita que tuvieron muchas más y empezaron a salir formalmente como novios prácticamente de inmediato. La verdad, ninguno de los dos sabía qué esperar. Además, en ese momento estudiaban en universidades diferentes, pero la atracción y la química fue tan fuerte que decidieron empezar una relación a larga distancia. Davy aprovechó cada segundo de esa primera semana en la que él estaba de vacaciones para estar con Amanda. Davy después contó que supo que Amanda era la mujer con la que quería compartir el resto de su vida la noche en que durante un concurso de a ver quién tomaba más rápido unas malteadas, ella se rió tanto que se le salió la malteada por la nariz. Bien enamorados, se casaron el 1 de agosto del 2008 en una boda conjunta con Gavin y Amber. En 2012, la pareja decidió mudarse de Carolina del Sur a Indianápolis para seguir un sueño, fundar su propia iglesia, a la que llamaron Resonate Church,
No tenían un edificio propio, celebraban sus servicios en una escuela secundaria local, enfocándose en atraer jóvenes que normalmente no se sentían cómodos en iglesias tradicionales. Todo parecía irles saliendo de maravilla. El 28 de julio del 2014 recibieron a su hijito Weston. La iglesia crecía y ya esperaban con ansias a su segundo bebé, una niña a la que llamarían Ivy. Y ahora que ya sabemos más de los Blackburn y de cómo era su vida hasta ese momento, regresemos al momento en el que los servicios de emergencia atendían la escena del crimen. En cuanto llegaron los paramédicos, evaluaron la condición de Amanda como sumamente crítica, por lo que la trasladaron de urgencias al hospital metodista, donde los médicos lucharon por salvarle la vida. Sin embargo, el daño era irreversible. Contrario a lo que había considerado Davy, no había sido una caída accidental. Los médicos confirmaron que Amanda había recibido 3 disparos, uno en el brazo, uno en la espalda y uno más en la parte posterior de la cabeza. Al día siguiente, es decir, el 11 de noviembre, Amanda y el bebé que esperaba, a quien, como ya te decía, planeaban llamar Everett Grace o Evie, fueron declarados muertos. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. La escena suena familiar, Luis. El esposo sale de mañana al gimnasio y justo en ese momento la esposa es asesinada. Parece una copia del caso de Chris Coleman. ¿Estaba el esposo en el radar de la policía o qué era lo que pasaba con Davy? Y como siempre, mi querido friolento, tu mente detectivesca ya va 2 pasos adelante. Efectivamente, las sospechas iniciales se centraron en Davy, especialmente por algunos detalles que a muchos les parecieron muy convenientes, y por lo mismo Davy fue el primer sospechoso considerado por la policía, por lo que lo interrogaron prácticamente de inmediato. Apenas una hora después de que se hiciera la llamada al 911, mientras Amanda todavía luchaba por su vida, el detective Pete Perkins se presentó en el hospital metodista, a eso de las 9 de la mañana, para tomarle su declaración inicial y empezar a reconstruir la línea de tiempo. Y como te decía, en estas conversaciones iniciales hubo varios detalles que les hicieron levantar la ceja a los investigadores. Para empezar, les parecía muy curioso que Davy hubiera descrito la escena en su llamada al 911 como si su esposa simplemente se hubiera desmayado o sufrido un accidente por el embarazo, cuando en realidad en la casa había un desorden total, con sangre y señales claras de una lucha violenta. Durante ese primer interrogatorio, Davy les dio todos los detalles de su mañana, aclarando que él había salido al gimnasio a eso de las 6 de la mañana y que entró de regreso a la casa a eso de las 8:10 de la mañana. Admitió que al salir al gimnasio dejó la puerta de la casa sin llave, una costumbre que tenían porque se sentían seguros en su vecindario y además solo tenían una llave, que estaba en el llavero de Amanda. Pero lo que les hizo dudar todavía más fue el tiempo que pasó en su camioneta después de regresar al gimnasio. Verás, Davy regresó a eso de las 7:30 a su casa, pero no entró sino hasta las 8:10. Es decir, pasó casi 40 minutos en la entrada hablando por teléfono con un amigo pastor para, según él, no despertar ni a Amanda ni al bebé. Como ya te imaginarás, a los detectives esa historia les sonó bastante sospechosa al principio, así que se pusieron a chambear duro para verificarla. Fueron al gimnasio Elite Fitness y revisaron los videos de todas las cámaras de seguridad que tenían marcas de tiempo. Checaron sus registros telefónicos y los datos de geolocalización de las torres de celular. ¿Y qué crees, friolento? Pues resulta que la coartada de Davy era perfectamente sólida. Las cámaras confirmaron que estuvo en el gimnasio exactamente cuando dijo que había estado, y los registros del GPS y de su teléfono coincidían paso a paso con su relato. Además, los vecinos reportaron haber escuchado disparos entre las 6:40 y las 6:45 de la mañana, justo cuando Davy todavía estaba sudando la gota gorda en el gimnasio. Por eso, aunque inicialmente sí sospecharon de él y lo interrogaron a fondo, el Departamento de Policía de Indianápolis lo descartó rápidamente como sospechoso porque tanto la evidencia tecnológica como la evidencia física demostraba que era imposible que él hubiera estado ahí en el momento del crimen. Y ya te iba a aullar de nuevo, lobo marino. Si no fue el esposo, entonces, ¿quién fue el monstruo que entró en la casa, Luis? Y la respuesta, mi querido friolento, comenzó a surgir cuando los detectives ampliaron el radio de su investigación y se dieron cuenta de que la casa de los Blackburn no había sido el único objetivo esa mañana. Resulta y resalta que Sunnyfield Court había sido el objeto de una serie de robos que comenzó ese mismo día antes del amanecer. La policía empezó a descubrir un patrón.
El mismo día en que Amanda fue atacada, a las 5:23 de la mañana, una vecina llamada Ya Sarbrook reportó que alguien había entrado en su casa mientras ella dormía y le robaron su laptop, su bolsa y su coche, un Chrysler Sebring plateado del 2007. Las cámaras de su sistema de alarma captaron a 3 hombres entrando por una puerta corrediza de vidrio antes de que ellos se dieran cuenta que estaban siendo grabados y desactivaran el sistema. Luego, a las 8:17 de la mañana, otra vecina llamada Alison Becker, quien vivía apenas a unas cuantas casas de los Blackburn, descubrió que su hogar también había sido saqueado. Los ladrones se tomaron todo el tiempo del mundo. Le robaron televisiones, una laptop, joyas, un suéter rosa y ve tú a saber por qué, pero también se agenciaron una bolsa de naranjas y unas sábanas. Lo más bizarro de todo fue que estos cuates se sintieron tan cómodos durante el robo que se sentaron a tomar un break, abrieron unas botellas de vino y cerveza mientras seguían con el robo y dejaron ahí las botellas vacías en la cocina. Hazme el refabrón, cabor. Estos engendros se tomaron un receso para echarse un traguito a media invasión. Los detectives empezaron a unir los puntos. El ataque a Amanda ocurrió justo en medio de este frenesí criminal. Se cree que los delincuentes vieron salir a David de su casa a eso de las 11:10 de la mañana y pensando que la casa había quedado vacía decidieron entrar por la puerta que él había dejado sin llave, pero no contaban con que Amanda aún estaba adentro. El siguiente avance de la investigación llegó cuando la policía localizó el Chrysler Sebring robado. Estaba abandonado apenas a unas cuantas millas de la casa de Amanda. Dentro del coche, los investigadores encontraron un tesoro de evidencias: el control remoto de la casa de Alison Becker, la bolsa de naranjas y, lo más importante, un recibo de un cajero automático del banco Chase. El recibo mostraba una transacción fallida a las 6:36 de la mañana, usando una tarjeta de Chase a nombre de Amanda Blackburn. Al revisar las cámaras de seguridad del banco, los oficiales vieron a un hombre con un suéter rosa envuelto alrededor de su cara para ocultar su identidad. El mismo hombre hizo otro retiro, esta vez exitoso, de $400 a las 6:54 de la mañana en otro cajero. Y como de seguro ya te habrás dado cuenta, estos amigos no eran por mucho los focos más brillantes de la serie. Por el contrario, estaban bastante lejos de serlo. Pues otro ejemplo es que el suéter rosa con el que se tapó la cara el mendigo que fue al cajero era el mismo que habían robado de la casa de Alison Becker. Y aquí es donde la ciencia hizo su magia, mi querido Friolento. El sospechoso fue tan descuidado que dejó restos de saliva en el suéter cuando lo abandonó en el coche. El ADN fue procesado y analizado en la base de datos CODIS, que es la base de datos que comparten todas las fuerzas policiales en Estados Unidos. El análisis regresó un nombre: Jaylen Watson. Watson era un joven de 21 años que acababa de salir bajo libertad condicional por robo. En cuanto encontraron esta hebra y empezaron a deshilachar la madeja, los detectives se dieron cuenta que Jaylen no andaba solo. Sus registros telefónicos y los datos de las torres de servicio celular lo ubicaban en las 3 casas robadas esa mañana, junto con su cómplice de toda la vida, un chavo que se llama Diano Gordon, que entonces tenía 24 años. Con este ya habían identificado a 2 de los 3, pero les faltaba el tercero. Al revisar las llamadas que Jaylen y Diano hicieron desde el cajero automático para corroborar el código de seguridad de la tarjeta de Amanda, la policía rastreó este tercer número y llegaron derechito al tercero y más peligroso de los 3 delincuentes, un joven llamado Larry Joe Taylor Jr., que para ese entonces tenía tan solo 18 años. Este trío de delincuentes se hacía llamar The Kill Gang, o la pandilla de la muerte, y su rastro de violencia esa semana de noviembre fue aterrador. Durante los días antes al asesinato de Amanda, Taylor y Watson no solo habían robado casas. Una semana antes, es decir, el 3 de noviembre, habían entrado al departamento de otra mujer a quien Taylor agredió sexualmente a punta de pistola mientras Watson robaba todas sus pertenencias. Y el 4 de noviembre, apenas un día después de esto, Taylor asesinó a un hombre llamado Rolando González Hernández. Le dio un tiro en la cabeza solo porque el pobre hombre nada más tenía $10 en su cartera cuando lo asaltó. Ya con todas estas pistas apuntando hacia ellos, la policía emitió órdenes de aprehensión y se dieron a la cacería. Larry Joe Taylor Jr. fue el primero en caer. Lo arrestaron la noche del 22 de noviembre del 2015, es decir, apenas 12 días después del asesinato de Amanda, mientras se escondía en la casa de un pariente en la calle Meridian.
Jaylen Watson y Deanna Gordon no tardaron mucho más en caer. A Jaylen ya lo tenían bajo custodia porque había violado su libertad condicional un poquito tiempo después del asesinato. Y para diciembre del 2015 los tres ya estaban tras las rejas enfrentando una montaña de cargos. Con los tres en custodia, la historia de lo que pasó dentro de la casa de los Blackburn finalmente salió a la luz gracias a que Deanna Gordon y Jaylen Watson casi de inmediato decidieron aceptar un acuerdo con la fiscalía y cantar como pajaritos para salvar su propio pellejo. De acuerdo con sus confesiones y con la evidencia física, esto fue lo que realmente pasó. La mañana del 10 de noviembre, estando en casa de Alison Becker, vieron a Davy salir de su casa. No tenían pensado robar ahí, pero la oportunidad pareció muy buena para dejarla pasar. Terminaron el receso que se estaban dando, tomando y fumando y se encaminaron a su siguiente objetivo. Watson y Taylor entraron a la casa de los Blackburn mientras Gordon esperaba en el coche. Esperaban encontrar la casa vacía, pero al escuchar ruido, Amanda salió a ver qué pasaba. En cuanto se le apareció enfrente y antes de que pudiera reaccionar, Taylor la golpeó en la boca con su revólver calibre 38. Incluso le tiró un diente y la tiró dejándola inmovilizada. Luego comenzaron a robar la casa. Durante el saqueo encontraron la bolsa de Amanda y adentro su tarjeta de débito. De inmediato comenzaron a agredirla para obligarla a que les entregara su número de identificación personal. Watson y Gordon se fueron al cajero con la tarjeta de Amanda, dejando a Larry Taylor solo con ella y el bebé. Durante ese tiempo, Taylor y sus cómplices se comunicaron varias veces por teléfono porque el PIN que les había dado Amanda no funcionaba. Seguramente Amanda se los dio incorrecto de manera intencional. Fue en esos minutos de desesperación y maldad pura que Taylor intentó abusar sexualmente de Amanda, pero ella se resistió y trató de luchar por su vida. Entonces Taylor le disparó 3 veces. Lo más desgarrador, friolento, es lo que Taylor les dijo a sus amigos cuando los recogieron ahí en la casa. La ahumé, o I smoked her. Y admitió con una frialdad inhumana que se quedó parado junto a ella viendo cómo se desangraba antes de salir de la casa. Ya con las confesiones firmadas de Watson y Gordon y con todas las evidencias documentadas, daría inicio el proceso judicial. Y aunque el caso era sólido y todo estaba súper bien documentado, desafortunadamente el camino a la justicia sería mucho más difícil de lo que la fiscalía, la policía y la familia de Davy y Amanda esperaban. El proceso contra Larry Joe Taylor Jr. se estancó durante años, primero debido a tecnicismos, luego hubo retrasos por la pandemia y al final tomaría no 1 ni 2, sino 3 juicios para concluir el proceso. Así es, friolento, pues resulta y resalta que el primer juicio contra Taylor, que inició en diciembre del 2021, es decir, 6 años después del crimen, fue anulado porque los jurados se enteraron del embarazo de Amanda, un detalle que el juez había prohibido mencionar inicialmente porque Taylor no enfrentaba cargos directos por la muerte del bebé bajo las leyes vigentes en ese momento. El segundo juicio tuvo lugar en junio del 2022, pero otra vez fue anulado porque una de las miembros del jurado sabía que ya había habido un juicio fallido antes y lo comentó con los demás miembros, a pesar de que durante el proceso de selección había asegurado que no conocía el caso ni había oído hablar nada de él. Finalmente, en septiembre del 2022, Taylor renunció a un juicio por jurado y optó por un juicio de banca. Esta es una opción legal que existe en Estados Unidos que considera que sea el juez el único que escuche el caso y analice la evidencia en lugar de que lo haga un jurado. Esta opción muchas veces es preferida por el equipo de la defensa, pues piensan que es más fácil convencer a uno que a 12. Spoiler alert, este no fue el caso. Tras escuchar los testimonios de sus propios cómplices y ver la montaña de evidencia física y tecnológica que había en su contra, el juez Grant Hawkins tomó su decisión de manera contundente, como aquí nos gusta, a sangre fría, y encontró a Taylor culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato, lesiones corporales serias, allanamiento de morada, confinamiento criminal y robo de auto. Larry Taylor fue sentenciado a 86 años de prisión más 20 años adicionales por el cargo de violación en contra de la mujer que atacó una semana antes de asesinar a Amanda, sumando así un total de 106 años de botiquín para este engendro, asegurando que nunca volverá a caminar como un hombre libre.
Por otro lado, gracias al trato que hicieron con la fiscalía, Jaylen Watson se declaró culpable de los cargos de robo y allanamiento y recibió una sentencia de 29 años. Sin embargo, luego esta sentencia fue reducida a 15 años, 10 años en prisión y 5 años en detención domiciliaria gracias a la cooperación que tuvo en el juicio contra Taylor. Y por su lado, Diano Gordon se declaró culpable de robo con lesiones graves y allanamiento de morada. Él fue sentenciado a 30 años, de los cuales 25 servirá tras las rejas y 5 en libertad supervisada. Desafortunadamente para Davey, el caso no terminó con las sentencias de estos 3 engendros, pues aún después de la tragedia, él continuó siendo objeto de un escrutinio intenso. Incluso su vida amorosa fue puesta bajo el microscopio, pues a menos de un año después del asesinato, Davey conoció a su actual esposa, otra chica llamada Christy. La conoció en el mismo gimnasio al que fue la mañana en que mataron a Amanda. Se casaron en diciembre del 2017, apenas 2 años después de la tragedia, con la bendición de la familia de Amanda, quienes siempre han apoyado a Davey y creen firmemente en que él es inocente. Tiempo después, Davey creó un nuevo ministerio, el cual dirige hoy en día, llamado Nothing is Wasted o Nada se desperdicia, fundado en honor de Amanda y a su filosofía de que con la intervención adecuada, hasta lo que se ve como basura puede ser restaurado en algo increíble. La misión del ministerio es ayudar a personas a encontrar propósito en medio del dolor. Durante todo el proceso legal y en todas las entrevistas que dio después de la tragedia, Davey comentó que ha decidido perdonar a los criminales, pues eso es testimonio de su fe y del legado de la forma en que Amanda siempre vivió su vida. Aunque muchos todavía lo ven con sospecha por su aparente falta de duelo convencional y que haya aprovechado para monetizar la tragedia a través de libros y podcasts, y a pesar de las críticas en internet y las teorías conspirativas, la policía de Indianápolis ha sido muy clara. Davey Blackburn fue descartado rápidamente como sospechoso y no existe evidencia objetiva que lo vincule con lo ocurrido a Amanda. Desde aquí le mando mis mejores vibras a Weston, a Davey y a la familia de Amanda. Perder una esposa, una mamá, una hija y a una hermana de esa forma es algo que te marca para siempre. La historia de Amanda es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay quienes eligen perdonar en lugar de odiar, aunque ese perdón sea difícil de entender para el resto de nosotros. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que este caso podría serle útil a alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compárteselo e invítalo a que cheque el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.